Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me confirman, por favor, si me están oyendo bien para comenzar? Sí, perfecto. Sí, profe, Vale, vale, gracias. Buenas tardes para todos. Hoy, la clase pasada no alcancé a comenzar la presentación de los hechos estilizados sobre crecimiento económico, entonces eso lo vamos a hacer hoy. Tal vez es una clase que puede ser un poco corta porque es una presentación que tiene, digamos, tiene bastante información. Es una presentación que preparamos hace un año con Santiago Caicedo, con quien nos dividíamos el curso. Ya Santiago no está en la facultad. Y el objetivo básicamente de hoy es que ustedes, digamos, tengan como una visión general sobre cuáles son los principales hechos estilizados sobre las tasas de crecimiento económico, qué ha pasado a lo largo del tiempo con las tasas de crecimiento económico, cómo hay, digamos, mucha heterogeneidad entre países, no solo obviamente no solo en los niveles de ingreso per cápita, sino también en las tasas a las cuales crecen, que las dos cosas obviamente están atadas. Si unos países crecen más rápido a lo largo de algún tiempo, pues obviamente van a tener mayores niveles de producto per cápita. Vamos a ver también algo de indicadores sociales y les muestro, digamos, de alguna manera esa correlación que existe entre los niveles de ingreso per cápita y otros indicadores de desarrollo económico y van a ver que existe una altísima correlación, como lo discutía la clase pasada explicándoles el programa. Eh, una cosa, digamos, en el curso, a pesar de que en el curso nos vamos a enfocar exclusivamente en cuáles son los motores o cuáles son las explicaciones o teorías para explicar el crecimiento del producto el producto per cápita de las economías. Esa parte de la presentación de hoy tiene por objeto de alguna manera también mostrarles que par y paso con el crecimiento económico, con los aumentos del ingreso per cápita de un país, vienen obviamente también mejoras casi que monótonas. Hay una relación monótona y súper estable entre el ingreso per cápita y muchos indicadores sociales de libertades, etcétera, etcétera. Eso se los voy a mostrar ahora en un segundo. Entonces, de nuevo, el llamado a que me interrumpan en cualquier momento. Ahora el micrófono si me preguntan lo que quieran en cualquier momento. Entonces, puedo arrancar la presentación. Básicamente les voy a hacer una pequeña introducción, luego entro a los hechos estilizados y al final, muy corto, les hablo un poco de cómo se relaciona esto con la agenda del curso. En algunas partes yo obviamente les voy a estar diciendo lo que se ve en esta gráfica se va a ver en tal modelo, etcétera, etcétera. Hay muchos más hechos estilizados y muchas más cosas que uno podría presentar, pero la idea de hoy es básicamente darles como una visión general de cuál ha sido la evolución tanto del ingreso per cápita como de la tasa de crecimiento del ingreso per cápita a lo largo del tiempo para diferentes grupos de países que hoy consideramos que ya están desarrollados o países que están en vía de desarrollo, o países, por ejemplo, como en África subsahariana, que todavía continúan en el subdesarrollo y no han arrancado la etapa, a lo que yo me refería la clase pasada como la etapa moderna de crecimiento económico, en donde uno observa tasas de crecimiento económico positivas y sostenidas a lo largo del tiempo. El primer hecho estilizado es que hay enormes diferencias de ingreso entre países. Esto, digamos, no es ninguna sorpresa. Esta gráfica está medida en dólares con paridad de poder adquisitivo constante de dólares del 2011, en donde los colores más claros denotan ingresos per cápita más altos. Entonces ahí ustedes ven, por ejemplo, Norteamérica, Europa y algunos países como Australia y Nueva Zelanda, que tienen niveles de ingreso per cápita. Recuerden que estos son promedios entre 30.000 y 130.000 dólares. Ahí, digamos, no, ahí adentro hay una heterogeneidad enorme, casi de 100.000 dólares de ingreso per cápita por habitante. Cuando uno compara, por ejemplo, países como, no sé, España o algunos países de Europa,
con países, por ejemplo, como Suiza o Luxemburgo, que alcanzan niveles de ingreso per cápita ya superiores a los $100.000 por persona. Como ven ahí, Colombia está en es un país de ingresos medios, ya está entrando, digamos, al club de países de ingresos medios tirando a altos, y eso implica, digamos, algunas cosas. Fíjense, por ejemplo, que son relativamente pocos los países en Sudamérica y pocos los países en Centroamérica que continúan siendo países relativamente pobres: El Salvador, Guatemala, Honduras y Bolivia en Sudamérica. Y la gran mayoría de los países pobres están bien sea en el oeste asiático, o como Bangladesh, Pakistán, etcétera, o en África subsahariana. Muchos de los países, y fíjense que hay países en blanco simplemente porque simplemente no tienen indicadores de ingreso per cápita disponibles, o los países, o digamos, de alguna manera los gobiernos no entregan sus estadísticas oficiales por motivos, digamos, de alguna manera políticos. Entonces, acá lo que se observa es básicamente una heterogeneidad enorme. Fíjense que el país con menor ingreso per cápita en el mundo es un país que tiene más o menos $700 por habitante por año, medidos en dólares de 2011, y el país con más ingreso per cápita en esta tabla tiene $127.500 aproximadamente. Entonces es una heterogeneidad enorme, digamos, de órdenes de magnitud de la que estamos hablando, y es lo que de alguna manera al inicio motiva por qué esos países que alcanzan un nivel de ingreso per cápita tan alto lo lograron, o qué fue lo que hicieron para lograr eso. Y qué pasa obviamente con los países que no lo han hecho. Cuando uno ya mira cuál es la evolución del ingreso per cápita para un grupo de países, tomando desde los más pobres como por ejemplo Haití o Etiopía, en la parte baja de la gráfica, se dan cuenta básicamente que esos países prácticamente no han crecido, el ingreso per cápita no ha crecido, y son países que hoy tienen un ingreso per cápita de $1.600 por habitante. Colombia, que es un país de ingresos medios, o en la parte baja de los países de ingreso medio alto, tiene en dólares del 2011, en paridad de poder adquisitivo, niveles de ingreso per cápita cercanos a los $13.100 por habitante, mientras que Estados Unidos alcanzó, digamos, hace un par de años, 3 años, un ingreso per cápita, un ingreso promedio por habitante de más o menos $53.000. Entonces ahí se ve de alguna manera la evolución. Los países ricos, hay un fenómeno que vamos a estar estudiando pronto después de ver los primeros modelos, y es el fenómeno de convergencia de divergencia. Es decir, si los países pobres realmente crecen más rápido que los países ricos, y de alguna manera se presenta un proceso de convergencia, o si por el contrario, los países pobres, además de ser pobres, crecen más despacio que los países ricos, y entonces se da básicamente un fenómeno de divergencia en los niveles de ingreso per cápita, de bienestar de los países, que es un fenómeno, digamos, es una pregunta de primer orden en cualquier curso de crecimiento económico, si hay convergencia o divergencia. Vamos a ver en una gráfica más adelante que depende del grupo de países y depende de hay una palabra que yo voy a estar usando permanentemente, que es los fundamentales. Los fundamentales son, digamos, la tasa de ahorro, la tasa de inversión en educación, las reglas del juego, lo que alguien me preguntaba la clase pasada sobre las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, esos son como los fundamentales de la economía, o las características más importantes de las economías, que hacen que de alguna manera los países o converjan o diverjan respecto a otros países que van más rápido, que van a tasas de crecimiento más aceleradas que otros. ¿Vale? Cualquier pregunta, porfa, deténganme para, para aclarar. Cuando uno mira la distribución del ingreso per cápita, fíjense que son cosas diferentes lo que estamos viendo en estas diapositivas. Cuando uno mira, no los niveles ni la evolución de los niveles en el tiempo, sino la distribución de los niveles de ingreso per cápita entre el 60, el 80 y el 2000, fíjense que la distribución se ha hecho más, se ha aplanado de alguna manera la PDF, la densidad de países que tienen niveles de ingreso per cápita relativamente bajos, se ha aplanado, y esto básicamente está detrás de una cosa que vamos a ver más adelante, y es que los países a lo largo del tiempo despegan. Imagínense, yo ponía, o en el libro de David Weil, que es otro libro que no está en el programa, pero él pone el ejemplo de imaginarse una cantidad de pistas donde despegan aviones, no sé, 150, 200 pistas, tantas como haya países, y aviones que arrancan muy despacio, aviones que arrancan más rápido, unos despegan antes que otros,
Y eso es básicamente lo que está detrás de esta gráfica. Ahorita vamos a ver esa gráfica y va a quedar más claro. Pero lo que está detrás de esta gráfica es que hay unos países que van arrancando a crecer y van arrancando en momentos diferenciales del tiempo. Y eso hace básicamente que dos cosas para llevarse de esta gráfica. Uno, que la masa de países relativamente pobres sigue siendo incluso, si uno actualizara estos datos a 2020, sigue siendo bastante elevada. Es decir, la gran mayoría de los países son países relativamente pobres, pero hay unos países que empiezan a ser, pasan de ser países pobres a tener ingresos medios bajos, medios y medios altos, que de alguna manera despega, que despega y arranca a crecer a tasas de crecimiento económico, a tasas de crecimiento, perdón, sostenidas, positivas en el tiempo, y que vamos a ver en algunos casos pueden ser tasas bastante aceleradas, como lo que vamos a ver, por ejemplo, para China en los últimos 20 o 30 años, y que pueden de alguna manera cerrar brechas con países más ricos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la gráfica del 2000, la línea verde, la distribución del ingreso per cápita en el año 2000, fíjense que ahí se compara de alguna manera con lo que veíamos en las gráficas anteriores, en donde hay países básicamente que tienen ingresos per cápita cercanos a los $50,000 por habitante, y hay unos otros países que tienen ingresos per cápita por habitante inferiores a los $1,000, Entonces, la distribución ahora es más dispersa, pero la parte alta de la masa de esa distribución se ha venido corriendo muy despacio. Hay que admitirlo que es muy despacio. Fíjense que el pico máximo de 1900, del 2000 está un poquito a la derecha del 80 y el del 80 está un poquito a la derecha del 60. Y eso es básicamente porque hay una cantidad de países pobres que simplemente a hoy incluso no han despegado a crecer a tasas de crecimiento económico sostenible. Daniel, qué pena Adelante. interrumpirte. ¿Podrías regresarte a la gráfica, por favor? Si esperes un momento que no estoy oyendo muy bien. Ya. Yo tenía una duda referente a la gráfica en ¿A el esta gráfica sentido. o cuál quiere que me Sí, devuelva? ¿A esta? a esa, Vale, vale. gracias. Ujú. Y pues no sé si es, pues en los últimos dos estudios que se hicieron de 1980 y el 2000, noto que las gráficas inician incluso con un PIB per cápita negativo a No, comparación no, del perdón. 60. No, yo No entiendo. Esto sé es por si la está escala de bien la o... gráfica. Esto es por la escala de la gráfica. No, está mal puesta la escala de abajo. Entiendo su punto y lo acabo de notar también. Yo no lo había notado semestres pasados. Pero no es que haya niveles de ingreso per cápita negativos. Es la escala de la gráfica que está mal puesta. Ujú. Ah, perfecto. No, esa era mi No, no. pregunta. Muchas gracias. Obviamente no hay niveles de ingreso per cápita negativos. Los más bajos, acuérdese de esta gráfica, son cercanos a, no sé, $700 por habitante. Que es, pues digamos, imagínense una familia viviendo con $700 por habitante, incluso en países con canastas de consumo con precios relativamente bajitos. Eso no, pues eso da cuánto, eso da como $70 al mes por persona. Eso es bajitico para sostener, digamos, canastas de consumo que incluso de subsistencia. Esos son países como Etiopía, países como Haití, países extremadamente pobres. Entonces, una cosa que yo les decía la clase pasada es que, y que les dije al principio de esta, es que las diferencias en ingreso per cápita que vemos hoy, obviamente vienen de diferencias que se observaron en la tasa de crecimiento de los países a lo largo de muchos años. Es decir, los niveles hoy se explican por diferencias en la tasa de crecimiento de los niveles a lo largo del tiempo. Entonces aquí hay un ejemplo que poníamos con Santiago en su momento. Supongan que hay dos países y ahí eso fue lo que les dije en la clase pasada, ya se lo repito. Hay un país A que crece a una tasa supuestamente bajitica, que es 2%, y otro país B que simplemente no crece. A la vuelta de 200 años, ¿qué tan más grande? Supongan que el país A, los dos países arrancan con un ingreso per cápita de $1. El país A crece a una tasa de 2% y el B no crece simplemente. A la vuelta de 200 años, el país A es casi 53 veces más rico, tiene $53, vis a vis el país B. Es decir, acuérdense que yo la clase pasada les decía que de alguna manera los órdenes de magnitud que uno se tiene que meter en la cabeza a la hora de hablar de crecimiento económico no son órdenes de magnitud de tasas de crecimiento, por ejemplo, del 60, 70%. Eso nunca lo hemos visto en la historia de la humanidad en ningún país, en ninguna parte, en ninguna parte.
estamos hablando de tasas de crecimiento que pueden oscilar entre 0 y 4 o 5%. Obviamente, hay momentos del tiempo en donde, por ejemplo, China creció al 7% per cápita, al 8%, pero nunca, nunca por encima de eso. Y eso fueron poquiticos años por unos booms, digamos, mineroenergéticos, etcétera, etcétera. Venezuela lo hizo en algún momento con el boom mineroenergético, pero eso no es sostenible en el tiempo. Lo que es sostenible y lo que vamos a ver más adelante es que las tasas de crecimiento positivas y sostenidas suelen estar alrededor del 2%. Puede ser 1,5, puede ser 2,5, 3, pero no pasan de ahí. Colombia, por ejemplo, ha crecido entre 1,5 y 2% en los últimos 30 o 40 años y esas son tasas relativamente decentes de crecimiento económico, obviamente en términos reales. Nunca, bueno, una cosa que se me olvidó decir en la clase pasada, en este curso no hablamos nada en términos nominales, nada de temas de inflación, de política monetaria, política fiscal, nada, siempre todo es en términos reales. Es realmente cuál es el crecimiento de la economía, sin tener en cuenta cosas, cambios en precios, etcétera, que esos son temas de corto plazo. Obviamente hay una literatura que muestra que inflaciones altas, sostenidas o incluso inflaciones que no son sostenidas constantes, sino que son muy variables, afectan el crecimiento económico negativamente, porque al final del día lo que uno tiene en el sistema de precios es un sistema de información para que los agentes tomen decisiones económicas. Así se puede ver, digamos, de alguna manera el sistema de precios como un sistema de información con base en el cual los agentes los agentes económicos, las familias, las empresas, los individuos, etcétera, toman decisiones de consumo, de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, esta diapositiva, de alguna manera, lo que llama la atención es que pequeñísimas diferencias en la tasa de crecimiento que de alguna manera compuestas a lo largo del tiempo pueden generar divergencias enormes en los niveles de ingreso per cápita de los países a lo largo de unas cuantas décadas o unos cuantos siglos. Cuando comparamos, aquí vienen 4 gráficas, estas dos y la siguiente diapositiva otras dos, comparando la evolución no del PIB per cápita de Estados Unidos contra 4 países, sino la evolución de la tasa de crecimiento del PIB per cápita, comenzando con Colombia vis-a-vis Estados Unidos. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en el caso de Colombia, tiene una tasa de crecimiento y una varianza en la tasa de crecimiento relativamente similar a la de Estados Unidos. Hay periodos, obviamente, en donde Colombia ha crecido más rápido, otros periodos en donde ha crecido más despacio, pero en promedio Colombia ha crecido más o menos a la misma tasa de Estados Unidos. Fíjense que está entre unos puntos negativos, digamos, tras la crisis de fin del siglo pasado, o algunos pocos años donde uno observa tasas de crecimiento negativas, incluso para Estados Unidos. Fíjense, por ejemplo, la contracción en el 99, en la crisis financiera del 99 en Colombia, una contracción de más o menos el 5,5%. Pero eso es una cosa que pasa digamos, en 1 o 2 años y luego la economía se recupera y crece a tasas elevadas. Y uno mira, por ejemplo, Colombia creciendo tasas por encima del 6, casi del 6%, entre el 2003 y el 2007. Pero en promedio Colombia de alguna manera no solo ha tenido una tasa de crecimiento similar, sino con varianza parecida a la de Estados Unidos. Cuando uno mira a Corea, mira una historia diferente. Tiene un poco más de varianza que la de Estados Unidos, pero su nivel es mucho más alto. Fíjense que Corea en varios años durante esos, no sé cuántos años estamos comparando ahí, como 60 años, ha tenido tasas de crecimiento económico en términos per cápita que son en su gran mayoría superiores al 5%. ¿A punta de qué? De inversiones en educación, de apertura a la economía, de inversión, de creación de los incentivos correctos para que las empresas generen innovaciones tecnológicas, etcétera, etcétera. Entonces, voy a mostrarles lo que hacemos en esta gráfica con Santiago, en estas gráficas con Santiago, es mostrarles de alguna manera diferentes patrones que se observan, siempre comparando con Estados Unidos, que puede ser un punto de referencia válido. Luego, cuando uno mira, por ejemplo, China hay años en donde ha crecido a tasas altísimas, producto de nuevo, y fíjense la varianza de China, una media más alta y una varianza también mucho más alta, pero con muchísima más, digamos, aquí lo resaltable de China es que la media es mucho más alta, pero la varianza también es mucho más grande. Fíjense cómo, por ejemplo, por allá en 1965, entre el 60 y el 65, China pasó de crecer al más 15% a crecer al menos 7% a lo largo de 3 o 4 años. Esa varianza, de alguna manera, se redujo en las últimas 2 o 3 décadas en China,
pero esa varianza, hay otros estudios que se han enfocado, estos son estudios mucho más empíricos y más, sí, mucho más empíricos, que se han encargado de mostrar de alguna manera si la varianza en la tasa de crecimiento va en detrimento de las tasas promedio que uno observa en el largo plazo, y eso tiende a ser cierto en los hechos empíricos. Y por último, Venezuela, fíjense que tiene no solo una media más alta, sino una varianza mucho más alta. Aquí son 4 ejemplos distintos: Corea, Colombia, China y Venezuela, en donde el caso de Venezuela es un país con unas varianzas enormes de la tasa de crecimiento del ingreso per cápita y una media mucho más bajita que la de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera es un país que diverge de Estados Unidos, producto de, obviamente, tener tasas de crecimiento más bajitas. Pero no solo más bajitas, sino también mucho más volátiles, que va, como les dije anteriormente, en detrimento del crecimiento económico de largo plazo, de la tasa de crecimiento que uno observa en el largo plazo. Acá, a pesar de que yo les había dicho la clase pasada que, digamos, el enfoque del curso es en periodos largos de tiempo, no le importa, digamos, el enfoque del curso nunca va a ser preguntarse, por ejemplo, por qué en 2003 Venezuela pasó de crecer al menos 10% a crecer al más 15% o al más 12%, sino mirar cuáles son los determinantes o los fundamentales de la economía que hacen que una economía crezca en promedio no al 2%, sino al 2,5%. Eso, como ya les mostré antes, tiene enormes consecuencias sobre los niveles de ingreso per cápita en el largo plazo. Pues acá, de alguna manera, estas gráficas no son para que ustedes, de alguna manera, se lleven la impresión de que vamos a estar preguntándonos por qué la tasa de crecimiento entre un año y otro cambia, sino vamos a enfocarnos en los niveles promedio de la tasa de crecimiento. Obviamente, detrás de esto hay una cantidad de explicaciones de inestabilidad política, de factores institucionales, de cambios digamos, en sistemas políticos, etcétera, que pueden hacer variar la tasa de crecimiento en el corto plazo. Pero nuestro enfoque en el curso, en todo el curso, a lo largo del curso, va a ser en la tasa de crecimiento de largo plazo. Eso es lo que más nos va a importar saber. Entonces, las preguntas fundamentales del curso van a ser: primero, ¿qué determina que haya unos países ricos y otros pobres? Relacionada, obviamente, porque unos países crecen más rápido que otros. Digamos, esta es parte de la respuesta de por qué unos países son ricos y otros pobres. Y como les dije antes, digamos, a propósito, muchas de las explicaciones o de los artículos que en este curso vamos a ver tienen que ver con qué puede hacer la política pública para cerrar la brecha. Cerrar la brecha no es otra cosa que países de ingresos bajos o medios bajos o medios puedan crecer más rápido que los países que hoy se consideran desarrollados, los países, por ejemplo, de la OECD, y que de alguna manera, al cerrar la brecha, aumenten los niveles de ingreso per cápita más rápido que los países que hoy consideramos desarrollados, que en Europa continental, en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, Japón, etcétera, ¿vale? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Bueno. Lucas, en el paper clásico del 88, este es un modelo que vamos a ver, tiene una frase que se volvió muy famosa, eh, y de alguna manera es como la frase más citada digamos, de las personas que estudian crecimiento o que estudiamos los temas de crecimiento económico. Y dice básicamente que en la traducción al español dice que las consecuencias para el bienestar humano que encierran esta clase de interrogantes de que determinan que en países hay unos países ricos y otros pobres, porque unos crecen más rápido que otros, o qué se puede hacer para cerrar la brecha, esos interrogantes pueden hacer que básicamente sea difícil pensar en otra cosa desde un punto de vista como economistas sea difícil pensar en otra cosa. Obviamente esto está asociado a una cosa que vamos a ver ahorita muy pronto, que tiene que ver con la pregunta de si aumentos en el nivel de ingreso per cápita llevan a mayor bienestar y a qué tipo de mayor bienestar. Esa es una pregunta de primer orden que, de nuevo, les repito, no abordamos en este curso cómo el mayor crecimiento económico se transfiere a mayor bienestar, pero siempre ustedes deben tener en mente, y hay varios, yo diría que casi que decenas de cursos en la facultad o en cualquier facultad de economía decente en el mundo, en donde básicamente se estudian aspectos de pobreza, programas sociales, economía de educación, economía de la salud, eh, temas del medio ambiente, temas institucionales de, por ejemplo, respeto a libertades individuales, a derechos humanos, etcétera.
Y lo que les quiero llamar la atención con esto es que a pesar de que el enfoque del curso, esto ya lo estoy repitiendo mucho, a pesar de que el ingreso, el enfoque del curso es en estudiar por qué el ingreso per cápita en unos países crece más rápido que en otros y qué determina eso, eso está directamente asociado a el bienestar del cual gozan los ciudadanos de los países. Ahorita vamos a ver eso y va a quedar más claro. Entonces, crecimiento económico, que es el curso, es el incremento del PIB de un periodo a otro, o en el largo plazo. Bueno, periodo a otro no necesariamente es de un año a otro, puede ser de una generación a otra, generaciones de 25, 30 años. Cuando hablamos de una generación en temas de crecimiento económico o en macroeconomía a largo plazo, uno generalmente se refiere a periodos que están entre 20, 25 y 30 años. Mientras que desarrollo económico obviamente tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de una población, pero de nuevo viene el ejemplo de, si uno se pregunta exclusivamente, como hacen muchos, de alguna manera muchas personas en la política, cómo repartimos el ponqué o el pastel o la torta, sin preocuparse cómo hacemos que la torta crezca para que el pedazo que le toque a cada persona sea cada vez más grande, pues está de alguna manera, puede terminar en trampas repartiendo pobreza, repartiendo la pobreza de manera más equitativa. Sí, seguramente Cuba es un país mucho más equitativo que Chile, pero incluso las personas más pobres de Chile tienen niveles de ingreso per cápita que son más altos que el promedio o que personas de ingresos medios y altos en países como Cuba. Entonces, de alguna manera las dos preguntas están relacionadas y queremos de alguna manera, aquí es donde vienen las gráficas sobre desarrollo, algunas mapas y algunas gráficas sobre desarrollo económico, en donde uno habla, por ejemplo, de temas como salud, las canastas de consumo, la expectativa de vida, los niveles de pobreza, los niveles de necesidades básicas insatisfechas, las libertades individuales, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo están correlacionadas esas cosas? Y esa es, digamos, la única mención que vamos a hacer acá para convencerlos de alguna manera cuando ustedes tomen los otros cursos que ofrece la facultad sobre los temas de pobreza y riqueza, economía de la salud, economía de la educación, etcétera. Hay que entender, para comenzar a responder cómo uno mejora, por ejemplo, la salud de los habitantes o cómo mejora los niveles de educación, el acceso a la educación, la calidad de la educación, los años de escolaridad, cómo disminuye la deserción escolar, pues necesariamente uno tiene que estar pensando detrás en un marco teórico de cómo hace que la economía crezca, porque sin recursos es imposible de alguna manera llevar todas esas cosas que indican un mejor desarrollo económico o un mayor bienestar económico en la población. Entonces, los datos que les voy a mostrar fueron construidos por hay miles de ONG, no miles, pero cientos de ONGs que construyen este tipo de indicadores. Yo les voy a mostrar esta de Social Progress Imperative, que son del 2010, y van, digamos, en tres niveles. Los más básicos, que es la satisfacción, lo que está ahí en el slide sobre satisfacción de necesidades básicas, que son cosas, lo más básico para que una población sobreviva: acceso a nutrición, asistencia médica básica, no de calidad, sino básica, agua potable, vivienda y seguridad personal. Luego viene un segundo, digamos, eh, grupo de temas que afectan el bienestar de la población, que ya se habla, por ejemplo, de cosas no de calidad de la educación, pero por lo menos de alfabetización, acceso a la educación primaria y secundaria, acceso ya a servicios de salud ya no solo básica, sino de cierta calidad mínima, acceso a medios de comunicación, como internet y telefonía celular, que antes pues no existían obviamente, pero hoy ya se pueden medir, y sostenibilidad del medio ambiente en el que habita la población. Y luego viene un grupo, digamos, más elaborado de bienestar de la población, que tiene que ver con derechos personales y libertades individuales. A derechos personales nos referimos como derechos políticos, por ejemplo, al voto. Hay muchos países que incluso hasta hace poco restringían el derecho al voto para ciertas poblaciones. Hoy nos parece, digamos, inexplicable eso, pero hasta hace muy poco, o incluso hoy hay algunos países que restringen el derecho al voto a ciertas personas, que garanticen los derechos de propiedad, la libertad de expresión y asociación, la libertad de movimiento, etcétera, etcétera. Luego vienen también los temas de libertad personal y de elección, la tolerancia y la inclusión y el acceso a la educación superior. Fíjense que estas son cosas ya un poquito más indicadores de bienestar, que no son, digamos, medibles como son, por ejemplo, los años de educación o los niveles de salud de los que goza la población. Son cosas un poquito más difíciles de medir y donde uno tiene que, de alguna manera, estas ONGs que hacen un trabajo increíble en estos temas, de alguna manera tienen que construir o proponer ciertas métricas, muchas basadas de acuerdo en encuestas,
Eh, Porfa, si van a preguntar, lo que pasa es que yo estoy mirando la pantalla, entonces no alcanzo a leer las preguntas se me hacen. Por favor, abran el micrófono y pregunten. ¿Alguien hizo una pregunta en texto? Por favor, abra el micrófono y pregunte. Sí, no, yo voy a comentar que de todas formas, desde esa perspectiva del PIB per cápita que dijiste, como dos diapositivas anteriores, pues de Ujú. todas formas Cuba sí tiene un PIB per cápita mayor al de Colombia, ¿no? Desde esa perspectiva, y ese ejemplo ya dejaría de ser tan No, importante, ¿no? no, mire, ahí aparece en gris y el de Colombia en azul. Oscar, en el Banco Mundial, el de Cuba está en $8.000 y el de Colombia está en 6.000. No, bueno, no sé qué dato está mirando, pero algo está mal en eso, seguro, se lo aseguro. ¿Es Nicolás el que está preguntando? Creo que sí. ¿O quién? Nicolás, Nicolás. No, algo está mal en eso. Le aseguro, que- pongo la mano sobre el fuego que el PIB per cápita en Cuba es mucho más bajo que el PIB per cápita en Colombia o en Chile. Eh, Puede que haya algunos indicadores. Acuérdese que, digamos, Cuba no es particularmente una democracia, entonces el acceso a datos confiables está bastante restringido. Si quieres lo revisamos me puede mandar un correo mostrándome cuál es de dónde encontró eso, pero no, le aseguro que no es así, ¿vale? Entonces, en estos tres indicadores de progreso social o de desarrollo económico, fíjense cómo se correlacionan con el PIB per cápita. Entonces, en el eje X de estas gráficas que les voy a mostrar, está el PIB per cápita y, y en el eje Y el índice de progreso social medido por esta ONG en 2016 y el PIB per cápita en 2011. Entonces, básicamente, uno puede comparar, digamos, y ahí parece haber una correlación positiva y bastante robusta, pero fíjense que se quiebra en cierto nivel de PIB per cápita, es decir, más allá de cierto nivel de PIB per cápita, las economías alcanzan tal nivel, digamos, de ingreso o de capacidad adquisitiva a sus habitantes, que más allá de eso no hay capacidad de mejorar, digamos, bienestar, por lo menos bienestar como está definido acá, ¿vale? Entonces, estas son cosas que para nosotros, de alguna manera en Colombia, algunas cosas incluso no, pero si ustedes se van a Suiza o a Luxemburgo o a Alemania, estas son cosas que les parecería inaudito que algún país no tenga. Libertad personal, por ejemplo, o acceso a agua potable, etcétera, etcétera, pero en muchos países que no lo tienen. Entonces, más allá, fíjense que la gráfica, esa relación monótona, se mantiene más o menos hasta niveles de ingreso per cápita de $40.000 por habitante. Luego de los $40.000 por habitante, aumentos adicionales en el ingreso per cápita no llevan no continúan aumentando los niveles del índice de progreso social de los países. Y ahí ahorita les muestro las otras gráficas, componente por componente, es decir, en cada uno de los tres componentes que les mencioné anteriormente. Eh, y fíjense que se resaltan unos outliers que son los países árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, en donde básicamente tienen niveles de ingreso per cápita los más altos del mundo, pero que en promedio tienen índices de progreso social relativamente bajos precisamente, y esto está muy jalonado por el tema de libertades individuales, derecho a la libre expresión, etcétera, porque no son, digamos, son países que no garantizan ciertas libertades individuales y ciertos derechos humanos de los cuales debería gozar la población, pero a pesar de que su ingreso per cápita es altísimo, esos países siguen sin garantizar de alguna manera ciertas cosas. En el mapa, y esto, acuérdense, no puedo regresar porque no puedo mostrar los dos, pero fíjense que esa correlación que se ve en la gráfica es parecida a la correlación que se ve en el mapa. Los países de ingreso per cápita relativamente altos, los que están más en verde, los que estaban más en clarito en el mapa de distribución del ingreso per cápita, son los países que acá en esta gráfica están más en verde. Fíjense cómo se resalta, por ejemplo, países como casi todos los países de Europa, Norteamérica y de nuevo Australia, Nueva Zelanda, etcétera, tienen niveles de ingreso per cápita altísimos y niveles de ingreso de progreso social bastante altos. Acá es difícil ver en el mapa el caso de esos tres o cuatro outliers que les mencionaba, eh, pero digamos son outliers, que como en cualquier base de datos hay outliers y países que no, digamos que no cumplen con el hecho estilizado que uno está estudiando.
Cuando uno mira cada componente, acuérdense que hay tres componentes que mirábamos: necesidades básicas, fundamentos del bienestar, que era el segundo, y oportunidades, que era el tercero. Y fíjense, la parte de abajo a la derecha muestra la correlación sencilla, el índice de correlación sencilla entre el PIB per cápita en el 2011 y cada uno de los tres indicadores de desarrollo económico, desarrollo social. Fíjense que son correlaciones bastante altas y bastante significativas, más o menos del 75, 77%, y son altamente significativas. Que de nuevo, fíjense, se quiebra para los países árabes, y eso se ve mucho más en el tercer indicador. Fíjense que lo que está jalonando todo, digamos, el promedio de que esos países sean outliers, sea el tema de oportunidades y libertades individuales. Entonces, en esos países que me estoy refiriendo a la gráfica de arriba a la derecha, que es la de oportunidades. Fíjense ahí cómo se ve que Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait tienen niveles de ingreso per cápita de los más altos del mundo, pero no necesariamente tienen niveles de desarrollo económico medidos por libertades individuales, garantía de derechos humanos, etcétera, que tienen países como Suiza o Noruega, que tienen niveles de ingreso per cápita similares, pero que simplemente la restricción de libertades en esos países hace que arranquen bastante bajo. Listo. ¿Cuáles son los hechos estilizados del crecimiento económico? Entonces, el primer hecho estilizado es que este es el caso de Estados Unidos, pero esto se cumple para el Reino Unido, para Francia, Alemania, Italia, España, etcétera. Todos los países que hoy consideramos como desarrollados. En los últimos casi que 150 años, el PIB per cápita ha crecido a una tasa más o menos promedio del 2%, obviamente con variaciones alrededor de esa tendencia a largo plazo. Y fíjense, una cosa que no vamos a ver durante el curso, que es un tema mucho más de macro 2, hay unos ciclos económicos, hay unos ciclos de corto plazo económicos donde las economías entran en recesiones o entran en auges acelerados de su tasa de crecimiento. Nuestra pregunta en el curso nunca va a ser por qué de un año a otro un país pasa a crecer de tasas del más 3%, menos 2%. Eso no lo vamos a explicar en el curso, eso tiene mucho más que ver con temas de eso es macroeconomía de corto plazo, con el papel de la política fiscal, etcétera, etcétera, la política monetaria, y temas de muy corto plazo. En lo que nos vamos a enfocar es qué determina la pendiente, si quieren más puntualmente, de la línea punteada naranja. Una pregunta obviamente que surge es si ese crecimiento va a ser sostenido por siempre. Ese crecimiento económico del 2% va a ser sostenido por siempre, o de alguna manera en el futuro se va a atenuar y las economías simplemente van a lograr unos niveles de ingreso per cápita altos, pero ya sin crecimiento económico. Esa es una pregunta que queda por resolver. Pareciera que no, cuando uno mira las cifras del Reino Unido, de Alemania, de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda, de Japón, etcétera, pareciera que no, pareciera que el crecimiento económico no se detiene y que de alguna manera en términos per cápita las economías siguen creciendo, pero todavía falta, digamos, mucho tiempo. De pronto ni siquiera la generación mía ni la de ustedes lo va a ver, si ese crecimiento va a ser sostenido por siempre. Eso no lo sabemos, es una pregunta abierta y que de alguna manera hay gente un poco casi que especulando. Yo no veo cómo se puede saber eso. Hay especulaciones muy interesantes. Por ejemplo, los libros recientes de Harari son ese tipo, de alguna manera están detrás de ese tipo de preguntas. Si ese crecimiento puede ser sostenido, qué riesgos hay, etcétera, etcétera. Esta gráfica, yo les hablé de este tema en la clase pasada como con mucho énfasis, y fíjense que el crecimiento económico sostenido es un fenómeno no reciente, sino muy reciente. Fíjense que en gran parte de la historia de la humanidad, los niveles de ingreso per cápita de la población. ¿Hay alguna pregunta sobre esta gráfica? ¿Cómo se construye esta gráfica? ¿O a nadie? ¿O es súper claro cómo se construye esta gráfica? ¿A nadie le genera curiosidad cómo diablos tenemos el nivel de ingreso per cápita de algún país en el año 230? Sí, profe. A mí me genera bastante curiosidad, Claro, no sé claro. cómo se hace. Entonces, eso es una pregunta obvia. ¿Cómo diablos sabemos, por ejemplo, el ingreso per cápita que tenía Italia en la época del Renacimiento? Pues
un poco difícil. Ahí no había institutos nacionales de estadística, en Colombia no estaba el DANE, etcétera, etcétera. En Estados Unidos no estaba el instituto que tiene las estadísticas oficiales. Estos son trabajos de muchos historiadores económicos que de alguna manera, estos son súper interesantes, esto no es charlatanería, esto es una cosa súper seria, son trabajos súper serios y que han tenido mucho reconocimiento. Digamos, son reconstrucciones de canastas de consumo a partir textualmente de obras de arte, de pinturas. Suena, perdón que mi explicación, yo no sé mucho de historia económica, ni, digamos, conozco algunos de esos trabajos, los he visto expuestos, pero yo no soy experto en eso. Tal vez Fabio Sánchez o María del Pilar pueden contarles más sobre ese tipo de trabajos de historia económica, pero son cosas muy sofisticadas que a partir de relatos, de pinturas, de obras de arte, etcétera, se pueden reconstruir de alguna manera cuáles eran las canastas de consumo y a precios constantes de un año particular, uno puede saber de alguna manera cuál era la canasta. Como hay tanta, digamos, evidencia de obras de arte, de pinturas, de relatos, etcétera, de cuáles eran las canastas de consumo, estos historiadores económicos pudieron de alguna manera reconstruir alguna proxy de los niveles de ingreso per cápita. Y fíjense que solo es hasta la revolución industrial, ahorita vemos alguna heterogeneidad entre países, esto es el promedio del mundo, solo hasta la revolución industrial, incluso post-revolución industrial, incluso entrado, digamos, el siglo XX, es que vimos tasas de crecimiento económico positivos. Durante gran parte de la historia de la humanidad, primero la población no creció, empezó a crecer un poco antes que el ingreso per cápita, esa es, digamos, la transición demográfica, y luego el PIB per cápita sigue creciendo y la población de alguna manera empieza a crecer a tasas menos elevadas. Y en lo que nos vamos, como les dije en la clase pasada, en lo que nos vamos a enfocar en este curso es básicamente la parte derecha, completamente derecha de esta gráfica, que determina esas tasas de crecimiento económico sostenido que hemos visto en los países hoy desarrollados en los últimos 150 años, en Latinoamérica en los últimos 50 o 60 años, en Japón en los últimos 90 años, etc. Y solo en la última clase del curso vemos por qué, a pesar de que había una de las cosas que ustedes se van a dar cuenta es que gran parte de las explicaciones de por qué hay crecimiento económico, por qué hay crecimiento económico en los países es el cambio técnico. Entonces una pregunta obvia que surge es, si había cambio técnico, no del nivel que vemos hoy, digamos, de microprocesadores para cosas súper sofisticadas o formas de nuevos fármacos para combatir cosas súper especializadas en medicina, etcétera, etcétera. Pero sí había innovación tecnológica en procesos industriales, en procesos agrícolas, etcétera. No hubo crecimiento económico. Entonces vamos a tener, ahí era lo que me refería, que vamos a ver el modelo malthusiano, para explicar casi que gran parte de la historia de la humanidad, pero y de alguna manera, ¿qué explica ese despegue o ese cambio estructural que hubo en las tasas de crecimiento? El siguiente hecho estilizado, fíjense que el tiempo del despegue, y aquí está lo de las pistas de despegue de un aeropuerto con, no sé, 150 pistas de despegue, donde uno ve un montón de aviones que nunca despegan, que se mantienen en tierra durante mucho tiempo, van incluso muy despacio, y otros aviones que despegan temprano y despegan a tasas, o despegan tarde, cuando sea que despeguen, y despegan con una inclinación bastante alta, que es básicamente lo que vemos acá. Fíjense, por ejemplo, que los primeros países en despegar, el primer país en despegar fue el Reino Unido con la Revolución Industrial, luego lo siguieron los países de Europa continental, luego Estados Unidos, Australia, Japón, etcétera. Hay unos países, otros hechos utilizados, que hay unos países que sí despegan, pero despegan muy despacio, Argentina, por ejemplo, o Ghana al final. Y hay otros países que despegan tarde, pero muy rápido, como por ejemplo China. Fíjense la pendiente del final de los años de China, despega tardísimo, pero despega a tasas elevadísimas. Apunta, digamos, de cosas muy distintas a lo que pasó en Corea del Sur o en Chile, que eran inversiones en capital humano. Lo de China es mucho más explicado por booms mineroenergéticos e industriales. Son explicaciones radicalmente distintas que tienen que ver digamos, con otros temas de desarrollo económico. Hay una heterogeneidad importante en trayectorias, como les decía antes, hay unos países que convergen y otros que, digamos, mantienen diferencias y otros que divergen. Cuando ustedes, por ejemplo, comparan Alemania con Estados Unidos, básicamente ven dos gráficas casi que paralelas, es decir, Alemania con niveles de ingreso per cápita relativamente menores a los de Estados Unidos durante los últimos 140, 150 años,
pero con tasas de crecimiento promedio más o menos similares. Obviamente, aquí no nos vamos a, fíjense la época de la post-Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos creció muy rápido, fue, digamos, de alguna manera estaba dentro de los países aliados y creció. Hubo un boom de crecimiento casi que keynesiano producto de la inversión militar, y Alemania como se contrae después de la Segunda Guerra Mundial, pero digamos, después de que se resolvió ese tema y se unificaron las dos Alemanias, etcétera, el país, digamos, retornó a una normalidad, pudo converger nuevamente y alcanzar niveles de ingreso per cápita que crecían a tasas relativamente similares a las de Estados Unidos. Ese es el primer hecho estilizado. Fíjense, por ejemplo, el caso de Corea y China, que despegan muy tarde, tienen niveles de ingreso per cápita bajiticos relativos al de Estados Unidos, pero que cuando despegan con una inclinación muy alta. Entonces ahí es donde uno habla de procesos de convergencia. Países que a pesar de que despegaron tarde, despegan o empiezan a crecer, si quieren, esa es la palabra correcta, empiezan a crecer a tasas mucho más elevadas que países que hoy consideramos desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. O procesos de divergencia, que en esta gráfica está el caso de Kenia, donde básicamente mantienen niveles de ingreso per cápita relativamente bajos y la pendiente de la senda de ingreso per cápita incluso es más baja que la de los países desarrollados, que siguen creciendo tasas de más o menos el 2%, y Kenia, que a pesar de que tiene un ingreso per cápita súper bajito, crece a tasas mucho menores al 2% en promedio en el largo plazo, en los últimos, no sé, 60, 70 años. Cuando uno mira, otra forma de ver esta gráfica es esta que les estoy poniendo acá, que es básicamente si uno normaliza o hace el ingreso per cápita en cada año 100, el de Estados Unidos, y lo mide el de los otros países relativos de Estados Unidos, fíjense que el Reino Unido antes de 1915 tenía un nivel de ingreso per cápita que era 20 o 30%, perdón, no 20 o 30 veces, sino 20 o 30% superior al de Estados Unidos, y luego se fue, digamos, desacelerando la tasa de crecimiento del Reino Unido, y solo después de la Segunda Guerra Mundial mantiene tasas de crecimiento que son similares a las de Estados Unidos. Otros países como Francia, de alguna manera, mantienen en promedio tasas de crecimiento similares, pero con niveles del ingreso per cápita que son más o menos entre el 60 y el 80% el nivel de ingreso per cápita de Estados Unidos, o países, fíjense, aquí termino, digamos, como Argentina, que a inicios del siglo pasado era un país relativamente rico, fíjense, tan rico como Francia, fíjense que en 1900 el nivel de ingreso per cápita de Argentina era más o menos parecido al de Francia, y al final del siglo tenía niveles de ingreso per cápita que eran menos de la mitad, creo que 3 veces menos que el nivel de ingreso de Francia. Entonces, países de alguna manera que divergen, y pues obviamente detrás de esto hay unas características estructurales de la economía argentina que hicieron que, o decisiones que se tomaron en Argentina que hicieron de alguna manera que se rezague. O, si quieren, China o Sudáfrica, que de alguna manera mantienen niveles de ingreso per cápita durante casi todo el periodo muy bajo relativo al de Estados Unidos, no sé, pueden ser el 20 o 10% de Estados Unidos, y solo en los últimos 10 o 20 años vemos que de alguna manera hay un fenómeno de convergencia, donde empiezan a crecer a tasas muy elevadas. Cuando uno mira los temas de convergencia, de alguna manera, si ustedes leen los países que están por encima de la línea la línea continua, fíjense que los países que están por encima son países de ingresos medios o medios altos, que son los que parecen converger, es decir, cuyo PIB per cápita en el 2011 era mayor que el PIB per cápita en el 1960, y los países relativamente pobres tienden a diverger, es decir, tienden a quedar atrapados en una cosa que en la literatura económica se llaman trampas de pobreza. Es decir, países que van muy despacio y nunca despegan, o países que cogen algo de velocidad y logran despegar y empezar a crecer en términos per cápita a tasas positivas y superiores a las de otros países más ricos. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, países de la OECD, que son países que tienen, Colombia entró a la OECD el año pasado o hace 2 años, hace poco tiempo, no recuerdo si hace 2 años o 3, no sé. Fíjense que hay un proceso de convergencia. ¿Qué significa un proceso de convergencia? Que los países esto lo vamos a ver mucho y lo ven en la clase complementaria mucho, países que tienen relativamente
un nivel bajo de ingreso per cápita inicial crecen más rápido. Fíjense que en el eje X está el ingreso per cápita de 1960 relativo al de Estados Unidos. El de Estados Unidos es 1 y el del resto del país, el resto de países se mide relativo al de Estados Unidos. Y en el eje Y está la tasa de crecimiento promedio anual entre 1960 y el 2011. El hecho estilizado que surge de esta gráfica, o el hecho, digamos, el hecho empírico que surge de esta gráfica, yo los tiendo a llamar hechos estilizados, es que los países más pobres, con condiciones similares, esto es súper importante, esto va a quedar más claro cuando veamos la hipótesis de convergencia en el modelo de Solow o en el modelo de Ramsey. Cuando hay condiciones similares, factores estructurales similares entre los países, una de las principales predicciones del primer modelo que vamos a ver en el curso, que es el modelo de Solow, es que los países pobres crecen más rápido que los países ricos. Pero tiene que cumplirse que las condiciones estructurales, los factores estructurales, los fundamentales de la economía, sean relativamente iguales. Y fíjense que hay una relación muy negativa entre el ingreso inicial y la tasa de crecimiento en los siguientes 50 años. Entonces, de alguna manera, esto habla de que esto de alguna manera habla de convergencia. Cuando uno ya mira, no países que tienen fundamentales o factores estructurales relativamente similares, sino que mira todos los países del mundo para los cuales hay datos, ese hecho estilizado de alguna manera desaparece. Y ya la hipótesis de convergencia, fíjense que en azul oscuro, no sé si ustedes lo alcanzan a ver bien, en azul oscuro continúan los países de la OECD, que es la gráfica anterior que les mostré, y luego en azul claro, en azul un poco más claro, están el resto de países. Y fíjense que ahí ya no se ve una relación tan monótona como se observaba en la gráfica anterior. Es decir, hay una nube de puntos sin ningún patrón de alguna manera notorio. Obviamente uno... Adelante, ¿hay una pregunta? Qué pena. Le quería preguntar, ¿usted cree que en algún momento los países pobres van a alcanzar a los países ricos? O sea, que si tienen tanto crecimiento en algún momento van a poder se va a poder comparar como con Estados Unidos, Francia y Alemania. ¿Toman las decisiones adecuadas? Sí, yo creo que ese debería ser como el principal aprendizaje del curso. Si la respuesta es condicional, la respuesta es sí, condicional a tomar las decisiones adecuadas. Si usted mira, por ejemplo, el caso argentino, que tenía, como les dije hace unos minutos, tenía un nivel de ingreso per cápita similar a lo que hoy consideramos un país desarrollado, que es Francia, y se encargó a punta de decisiones de política económica, decisiones, digamos, a generar los incentivos perversos para la inversión, para la formación de capital humano, para, digamos, las reglas del juego, etcétera. Se encargó de subdesarrollarse. Otros países como, por ejemplo, Corea del Sur, Chile, meto Colombia ahí, muchos países, digamos, de Europa del Este, que están tomando o han venido tomando las decisiones adecuadas para, decisiones adecuadas me refiero a inversión en capital humano, reglas del juego claras, garantía de derechos de propiedad, etcétera, etcétera, que no son perfectas. Cuando meto a Colombia y yo sé que hay muchas críticas, hay muchas cosas que Colombia puede haber hecho mal, pero en promedio Colombia de alguna manera entra en los países de lo que en la literatura o en una parte de la literatura se llaman los clubes de convergencia. Entonces la respuesta a su pregunta es sí, condicional a que se tomen las decisiones adecuadas. De alguna manera esto está directamente relacionado con una pregunta que me hacía en la clase pasada y es, digamos, la crítica un poco personal que yo tengo a esa literatura sobre instituciones y desarrollo económico. Yo creo que la historia no es el destino, es decir, la historia de las instituciones coloniales o del sistema legal que nos tocó o de, digamos, las características geográficas de un territorio, no necesariamente son el destino de un país y no hay nada que hacer. Yo creo que hay decisiones de política económica que pueden llevar a sacar a los países de trampas de pobreza. Porfa, las preguntas tienen que ser por micrófono, si no yo no alcanzo a leer. Yo aprovecho que lo mencionaste, pues se continuó la discusión por el chat un poquito acerca del PIB per cápita de Cuba comparado al de Colombia y otros países latinoamericanos que han seguido un modelo muy distinto al de Cuba y me queda una inquietud. Acorde a la información del Banco Mundial, en dólares, el PIB per cápita de Cuba es mayor al de Colombia para el 2018. Pero cuando se calcula sobre precios constantes del 2010, entonces de Colombia es
superior al de Cuba. Y no entiendo por qué se genera esa diferencia y cómo entender esa diferencia, dado que todos están midiendo en dólares y uno asume que como están midiendo en dólares, no hay que restarle algún tipo de inflación que pueda generar la diferencia en el cálculo entre los dos países. Es decir, debería ser la misma brecha o la misma diferencia medido en dólares normal o en precios constantes en dólares a 2010. No entiendo muy bien cómo interpretar ahí. ¿Me lo podrías explicar? Entiendo esta pregunta, entiendo la pregunta anterior. Les aseguro, permítanme usar un poco el rol de profesor que tengo acá, les aseguro que no es cierto que Cuba tenga un ingreso per cápita mayor al de Colombia. Puede ser un tema de la corrección por PPP o si es una cosa está en nominales o en reales, o no sé cómo está. Les aseguro que no. Yo empecé el doctorado en el 2001. O sea, yo llevo 20 años trabajando estos temas, dictando este curso, 10 o 15 años. He visto las gráficas 1000 veces de diferentes fuentes, les aseguro que eso no es cierto. No sé exactamente, no me he ido al documento del Banco Mundial que alguien compartió, etcétera. No sé si alguien quiera defender que Cuba es un país más desarrollado que Colombia en el curso. Si quieren hacerlo, están libres, son libres de hacerlo, que es una mejor economía, un mejor país que Cuba. Ese no es mi objetivo acá. Les aseguro que no es cierto que Cuba tenga un nivel de ingreso per cápita, un nivel de bienestar mayor que el de Colombia. Sí, cualquiera de ustedes, yo mismo les puedo decir que hay alguna persona en Cuba que vive mejor que alguna persona en Colombia. Yo les estoy hablando de promedios, ¿vale? No les estoy hablando de una persona en Cuba, que es el ministro de Hacienda, vive mejor que la persona más pobre de Buenaventura. Eso seguramente, ese ejemplo seguramente lo encuentran. Pero la casuística no es empirismo, es enemiga del empirismo. Entonces, en promedio, lo que yo les estoy diciendo es que el nivel de ingreso per cápita de Colombia es mayor que el nivel de ingreso per cápita de Cuba. No me he ido al documento, alguien compartió el documento del Banco Mundial, yo no me he salido de la presentación porque les estoy dando la clase, ¿vale? Pero para que queden, no nos distraigamos en cosas que de pronto en algún documento salió eso, no es cierto, no es cierto. Tiene que haber algún error en eso y hay cosas que uno dice con certidumbre, estas se las digo con certidumbre. Hay muchas cosas que yo les digo, miren, no sé, la respuesta es no sé. Esta les aseguro que no es cierto, ¿vale? Sí, más que eso, mi inquietud era por qué cambiaban las cifras con precios constantes al 2010 y solo con precios en dólares. No solo eso, no solo es que uno tiene que medir en precios constantes, sino que hay que hacer correcciones por paridad de poder adquisitivo. Un taxi no cuesta lo mismo en Nueva York que en el Congo, que en Medellín o que en Singapur, ¿vale? Entonces hay que corregir por PPP. Ahí está, por ejemplo, el índice de la Big Mac de The Economist, una cantidad de correcciones por PPP para corregir por el hecho de que un mismo servicio, un mismo bien de consumo tiene un costo diferente, tiene un precio, perdón, diferente en diferentes países del mundo. Entonces, uno no solo tiene que medir las cosas en precios constantes para mirar las cifras de PIB per cápita en términos reales, sino que tiene que hacer las correcciones adecuadas por paridad de poder de compra. Si no, está comparando peras con manzanas, ¿vale? Es decir, si usted se va con $10 a Tunja, compra muchos más viajes de taxi con $10 que los viajes que ni siquiera medio viaje de taxi que compra en Nueva York o en Chicago. Entonces, hay que corregir por paridad de poder adquisitivo de esos $10 en diferentes países del mundo. Y siempre las cifras en las cuales uno tiene que estar hablando en crecimiento económico tienen que ser en precios constantes para hablar de cifras reales, no nominales sino reales, y corregidas por paridad de poder de compra. Esas son fórmulas que son relativamente sencillas. Yo creo que ustedes lo han visto antes en algún curso. Eso son correcciones estadísticas que uno hace a las cifras y no tiene mayor misterio. No voy a entrar sobre eso, pero así es que se tienen que mirar las cifras de PIB per cápita cuando uno hace comparaciones que sean, digamos, que sean confiables. En precios constantes, es decir, en términos reales, y corregidas por paridad de poder de compra. Si no, está comparando cosas que no son comparables y puede cometer errores. Entonces, déjenme volver que ya quedan solo 10 minutos de clase. Hay una cosa que vamos a ver en el modelo que sale del modelo de Solow y de muchos de los modelos que vamos a ver en el curso, que tiene que ver con la pregunta de por qué convergen unos países y otros no. Y hay varias explicaciones. La principal explicación tiene de alguna manera que ver con
lo que les he hecho mucho énfasis durante la presentación, que son los fundamentales o los factores fundamentales o estructurales de la economía, su tasa de ahorro, la garantía de derechos de propiedad, los niveles de educación, los incentivos al cambio técnico, etc. Y condicional a eso, sí parece ser cierto, es decir, condicional significa no significa nada distinto que en una regresión controlar por esos factores estructurales como variables meterlas como variables de control. Viene hecho, obviamente. Porque hay países, queda entonces la pregunta de por qué si hay convergencia, si solo basta con ser pobre y mantener ciertas garantías de los factores estructurales constantes, ¿por qué países como Corea del Sur pasaron de ser países pobres en 1960 a hoy ser uno de los países más ricos del mundo? ¿Cómo cambiaron las condiciones de su estado estacionario? La respuesta para Corea del Sur, yo creo que hay, digamos, casi que consenso en la literatura que fue una política desde el gobierno basada en una inversión masiva en educación, muy igualitaria en toda la población. Otros países lo hacen a punta de diferentes cosas, pero la educación de alguna manera juega un papel fundamental en la gran mayoría de los países que pasan de ser países pobres a países ricos en cortos periodos de tiempo. Cuando empiezan a crecer y a converger, también importan las reglas del juego, las instituciones, cómo es la difusión de las instituciones. Esa es mucho más lenta que la difusión de otro tipo de cosas. Cuando uno mira las diferencias de ingreso per cápita y uno, por ejemplo, y esto es como casi que el prefacio de lo que va a hacer todo el curso, uno siempre arranca de una función de producción, una función, de alguna manera, una fórmula matemática que nos explica qué determina que el ingreso de un país o el ingreso per cápita de un país sea más alto que el de otro país. Y la función de producción que ustedes ven en micro, en macro, etcétera, es una función que depende de unos factores de producción, que normalmente son tres, de pronto le meten tierra, un cuarto factor tierra, etcétera, pero son capital físico, trabajo y capital humano. Y una cosa que va a ser, me van a oír repetir durante todo el semestre o en cualquier curso de crecimiento económico, se repite muchísimo, es la productividad total de los factores o el factor tecnológico. Cuando uno mira las diferencias de ingreso per cápita, gran parte de las diferencias de ingreso per cápita reflejan mayoritariamente diferencias en esa productividad total de los factores, que yo recurrentemente les voy a decir que es la eficiencia con la cual la economía combina los otros factores, los factores de producción para producir el bien final. Es decir, casi que grábense ese concepto porque lo va a estar repitiendo y haciendo énfasis y diciéndoles que es súper importante la eficiencia con la cual las economías combinan sus factores de producción, sus capacidades productivas para producir el bien final de la economía. Ese AT, que es, digamos, una cosa que más adelante vamos a referirnos como el residuo de suelo, es decir, los cambios en el ingreso per cápita que no son explicables a partir de los factores de producción como capital físico, trabajo, capital humano, incluso hay unos modelos que incorporan tierra, etcétera, etcétera. ¿Vale? A es una medida de nuestra ignorancia, de alguna manera, lo que sobra después de tener en cuenta los factores de producción, capital físico, humano, trabajo, tierra, etcétera. Y esas mejoras en las medidas de los factores de producción, es decir, en la eficiencia con la cual se combinan los factores de producción para producir el bien final, tienen que ver con la calidad de la educación, no la cantidad, sino la calidad de la educación, diferencia en la experiencia de los trabajadores, diferencias en productividad sectorial, diferencias en salud de la población, diferencias en la calidad del capital que se utiliza en los procesos productivos, etcétera, etcétera. Hay muchas explicaciones en la literatura sobre qué determina de alguna manera esa variable AT, que es la productividad total de los factores. Vamos a ver varios modelos sobre qué determina los cambios en la productividad total de los factores o en la eficiencia con la cual la economía combina los factores de producción. Temas que tienen que ver, por ejemplo, con procesos de investigación y desarrollo que llevan a innovaciones tecnológicas que hacen que los factores de producción se utilicen de manera más eficiente, se combinen de manera más eficiente. Hay unas explicaciones más recientes sobre instituciones y el rol del gobierno, toda la literatura de Acemoglu y Robinson. Hay una literatura relativamente más reciente en la que ha trabajado muchísimo Marcela Eslava, que es la mala asignación de factores productivos producto de las reglas del juego y de los incentivos que se generan en la economía. Hay otras explicaciones que tienen que ver con comercio internacional y globalización, es decir, qué tan inmersas están en el sistema de comercio internacional las economías. También, digamos, de alguna manera, el último modelo, el que yo les dije que es un modelo mío,
explica un poco también cómo se difunde esa mayor productividad total de los factores entre países. Entonces, como les dije la clase pasada, la agenda del curso es vamos a empezar con los modelos de crecimiento exógeno, que son el modelo de Solow, alguna evidencia empírica que van a ver en la complementaria, luego endogenizamos la tasa de ahorro en el modelo de Solow, que es el modelo de Ramsey, luego vemos un tema de externalidades de capital humano, externalidades y capital humano, que son los modelos de Romer y Lucas, luego unos modelos de crecimiento endógeno, que son Lucas, de nuevo, acá debería estar el modelo de Lucas, el modelo de Romer, que es nuevas variedades de nuevos bienes intermedios de capital, el modelo de mejoras en la calidad de los bienes intermedios de capital, que es el modelo de Aghion y Howitt, y el modelo de difusión tecnológica endógena. Entonces, como les decía la clase pasada, la idea es entender los modelos básicos de crecimiento económico, cuáles son los factores estructurales, contrastarlos críticamente con la evidencia empírica, e identificar los retos que enfrentan estos temas. Quedan muchas cosas después del curso por explicar. Hay cursos de crecimiento económico macro de largo plazo avanzados en la maestría, o hay otros cursos, digamos, que no son obligatorios, que hablan, por ejemplo, de temas de cambio climático, cambio estructural, lo que ha trabajado Nano Zuleta sobre innovaciones sesgadas, etcétera, etcétera. Hay muchos otros temas de crecimiento económico que no alcanzamos a cubrir, y lo que vamos a hacer básicamente en el curso son los modelos básicos, los modelos clásicos de crecimiento económico. Listo. ¿Hay alguna pregunta o paramos acá? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Me surgió con la discusión que teníamos hace poquito sobre Cuba. En el caso de una economía centralizada, planificada, en donde pues no hay un mercado donde se puedan valorar esos bienes y servicios que produce y que se consumen en la economía, ¿uno cómo hace para las cuentas nacionales? Si uno no puede valorar o los precios mediante un mercado, entonces ¿cómo uno puede estimar un PIB, un producto nacional? Sí, digamos, si no hay un sistema de cuentas nacionales, la queja más recurrente, que es por lo menos la que vemos en Colombia, es la de Venezuela. Perdón, que no sé por qué se me vino acá esto. La de Venezuela. En Irán, por ejemplo, también hay muchas quejas sobre qué tanto acceso da el gobierno de sus cuentas al público, a los académicos, a los centros de investigación sobre esto. Y se hace básicamente imposible de alguna manera en países autocráticos o en países que no son democráticos tener buen acceso a sistemas de información. Por ejemplo, en Venezuela hay varias mediciones de la inflación. En otros países que no son particularmente democracias, digamos, los institutos nacionales de estadística, lo que Colombia es el DANE, no son confiables. Entonces, por eso hay mediciones alternativas y diferentes a las que hace el gobierno a temas como el índice de precio del consumidor, la inflación, las cuentas nacionales, el comercio, la cuenta corriente de la balanza de pagos, todas esas cosas. Obviamente es mucho más difícil analizar esos países porque no hay unas cuentas nacionales que sean llevadas con rigurosidad y criterios técnicos, pero también con veeduría externa de centros de investigación, de académicos, de expertos. El DANE, por ejemplo, en Colombia es muy abierto a comités externos. Hay varios profesores de la facultad que hacen parte de comités del DANE y que permanentemente están escudriñando textualmente en cómo el DANE calcula las cosas durante años, no en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior al anterior, durante décadas. Digamos, el DANE ha sido, y en la gran mayoría de los países ocurre eso, el INEGI en México, el Instituto Nacional de Estadísticas de Brasil, etcétera, son, digamos, entidades del gobierno nacional que están muy sujetas, y eso es muy positivo, al escrutinio público, el escrutinio especialmente de expertos, de técnicos, que sepan de cuentas nacionales, para poder ser confiable. Hay otros países que simplemente no abren esas cuentas al público, y las mediciones que se tienen, digamos, son mediciones que no son oficiales, y por lo tanto también son mediciones que no son confiables. Entonces, de alguna manera uno se queda sin la información de ciertos países que no son tan abiertos a publicar sus cifras y hacerlas, digamos, disponibles abiertamente. Gracias. Y si me permite una pregunta sobre el índice de progreso social, a la hora de construir ese índice, ¿qué criterio utilizan pues las personas encargadas del mismo para ponderar los datos que ellos tienen o los resultados o las estadísticas que ellos utilizan para construirlo? ¿Es en el fondo algo arbitrario o le dan más peso a una cosa que a otra? ¿Cómo funciona? No, la metodología exacta no la conozco. Sé que es a punta de estadística, digamos, cifras oficiales y encuestas para las cosas que no son medibles a partir de cuentas nacionales.
muchas encuestas. Estas son cosas bastante sofisticadas. Si quiere, creo que ahí estaba el link. Ahí está el link. Fíjese que ahí está el link. Esta presentación obviamente queda colgada en Sikuo. Y ahí está, digamos, el link para mirar exactamente. Ellos explican, esta ONG explica de manera muy particular cómo construye sus índices de progreso social y cuál fue la metodología para diferentes ítems o para diferentes componentes, digamos, de esos índices de progreso social. Ellos son claros en decir exactamente cómo los miden, cómo los construyen, etcétera. Si es a punta de estadísticas nacionales o, por ejemplo, sobre años de educación, o son temas, por ejemplo, de resultados de tests estandarizados para mirar la calidad de la educación o para acceso a agua potable, pues cómo lo hacen, etcétera. Eso hay metodologías bastante sofisticadas de expertos de no solo de estas ONG, sino gente del Banco Mundial, del BID, de la CAF, etcétera, que permanentemente está mirando estos datos y haciendo estas mediciones. Yo no tengo, no recuerdo exactamente cómo se hace, pero ahí está el link en la presentación. ¿Vale? Y esos datos están disponibles, digamos, para escrutinio de quien quiera mirarlos. Vale, muchas gracias. Bueno, vale. Entonces paremos acá y nos vemos el lunes próximo. Arrancamos con el primer modelo, que es el modelo de Solow sencillo. Muchas gracias a todos y feliz resto de semana. Muchas gracias. Bueno, vale, que estén bien. Gracias, Daniel. Gracias. Buenas tardes, Gracias, Daniel. Daniel. Chao.